Aguilar y formo parte del equipo 6. En esta ocasión les hablaremos sobre la historia de los movimientos sociales en México. Buen día, soy Eliel Enrique Cantú Arriola, integrante del equipo 6, y voy a hablar acerca de la primera revolución. Buen día, mi nombre es Daniela Fernanda Mata Márquez, soy integrante del equipo número 6 y yo les hablaré sobre la segunda revolución convencionalistas. Hola, buen día, mi nombre es Valeria Alicia Torres García, soy del equipo 6 y les hablaré sobre el enriquismo y los movimientos de la década de 1950. Buen día, soy Estefanía Ivana Salazar Palacio, soy capitana del equipo 6 y les mostraremos el tema de los movimientos sociales en México. Hablaremos desde la revolución hasta el enriquismo, movimientos de la década de 1950, los del estudiantil de 1968 y otros que pasan actualmente aquí en México. A lo largo de la historia hemos visto múltiples movimientos sociales. Los movimientos sociales se tratan de redes de interacción entre individuos, grupos y organizaciones. Poseen una identidad compartida, un sentido de pertenencia que los aglutina, se organizan a partir de una problemática o un conflicto que los afecta, desarrollan estrategias de acción colectiva para lograr cambio en el orden social. Su objetivo principal es lograr un cambio. Son una acción colectiva de participación ciudadana en el cual se expresan valores, creencias e ideologías. Hemos visto en libros, encontrado información en internet y algunos han sido parte de ellos. ¿Por qué son importantes? Tienen un propósito, un cambio para mejorar la sociedad. A continuación les presentaremos algunos de los movimientos en México, que es nuestro país de origen, desde la Revolución hasta algunos que pasan actualmente. Líderes del movimiento revolucionario. La Revolución Mexicana se presenta como si fuese un solo movimiento, pero en realidad se trata de varios procesos diferentes. Por ejemplo, hay un grupo de líderes que tienen importancia antes de la Revolución, pero prácticamente desaparecen durante el periodo de las guerras civiles, como los hermanos Flores Magón. Luego está el maderismo, que tiene una duración breve. Los líderes sociales más conocidos que aparecen junto a Madero, aunque después toman vida propia, son Villa y Zapata. Pero los triunfadores de la revolución son los sonorenses, que se agrupan en torno a Obregón Calles, de la Huerta y muchos otros. Finalmente, quien culmina el proceso y construye el régimen de la revolución es Lázaro Cárdenas, quien se asocia a los sonorenses aunque provienen de Michoacán. Precursores de la revolución. Los más importantes perseguidores de la revolución son los hermanos Flores Magón, en especial Jesús y Ricardo, periodistas, activistas y fundadores del Partido Laboral Mexicano. Promovieron ideas anarquistas en México. El anarquismo fue una idea de entender la política bastante popular al final del siglo XIX, en los primeros años del siglo XX, bajo la lógica de acabar con el gobierno, que era el socio de las grandes empresas. Fue una ideología popular en los países mediterráneos, importada a América con la migración. Los Flores Magón son actores relevantes en las huelgas que después se consideran prolegemos de la revolución, como Canea y Río Blanco. El PLM fue el origen de los disturbios en ambas ciudades y la causa de las matanzas. Acerca de la primera revolución. En 1909, rumbo a una nueva reelección de Porfirio Díaz, la disputa política ocurría para el puesto de vicepresidente. Al interior del grupo porfirista había dos grandes candidatos, José Ives y Ramón Corral, aunque al principio no recibió mucho apoyo Madero, porque la revolución inició el 20 de noviembre de 1910 como él había convocado. Algunos liderazgos se sumaron poco después, sobre todo en Chihuahua, que fue el centro de esta revolución. Pascual Orozco, Francisco Villa y Felipe Ángeles. Orozco fue el líder militar más importante de esa parte de la revolución, pero después fue menospreciado por Madero y acabó sumándose a Huerta, por eso no es considerado héroe nacional. Por su otra parte, Francisco Villa fue un personaje menor en ese periodo, pero de mucha importancia en la segunda parte de la revolución, junto con Felipe Ángeles. Segunda revolución, constitucionalistas. La segunda revolución inicia cuando Victoriano Huerta asesina a Madero el 22 de febrero de 1913. Solamente 3 gobernadores de todo el país deciden enfrentar a Huerta: Rafael Izabal, Abraham González y Venustiano Carranza. Este último repudiaba el asesinato, así que acusó a Huerta de usurpador y salió huyendo rumbo a Sonora. Allí se encontraba un grupo de jóvenes que se levantaría en armas contra Huerta, pero tenían dificultades para decidir quién de ellos debía ser líder. La llegada de Carranza les permitió organizarse porque podían utilizarlo a él como dirigente.
Al final, el más importante de esos líderes resultó ser Álvaro Obregón, que fue presidente de 1920 a 1924. Posteriormente, Adolfo de la Huerta queda como secretario de Hacienda, quien esperaba ser sucesor de Obregón, pero fue desplazado por Plutarco Elías Calles, lo que lo hizo levantarse en armas, pero no tuvo mucho éxito. Segunda revolución, convencionalistas. Cuando Victoriano Huerta fue derrotado por las fuerzas revolucionarias, abandona el país. El bando de la revolución se divide en dos grupos: la de los constitucionalistas, conformados por los sonorenses y coahuilenses de Carranza, y por otro lado los convencionalistas, llamados así por la Convención de Aguascalientes, que fue un intento de consolidación entre ambos grupos, que quedó como base de legitimidad debido a que no tuvo éxito. Los líderes de estos grupos fueron Francisco Villa y Emiliano Zapata, quienes más tarde fueron asesinados por la fracción carrancista. Así que la consolidación del nuevo régimen de la revolución corresponde no a chihuahuenses o sonorenses, sino a michoacanos. Y esto finalizó con la creación del Partido de la Revolución Mexicana. Movimientos de la década de 1950. Antecedentes. A pesar de que la revolución y el sistema político que se construyó después afirmaron buscar la justicia social, las cosas no funcionaron exactamente así. No todos cabían en el sistema, y eso fue provocando fricciones y rupturas. Las primeras se notan en la década de 1950, cuando el crecimiento económico se refleja en la urbanización e industrialización del país, aunque ya con Porfirio Díaz existía industria. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un crecimiento importante, ya que Estados Unidos requería muchos materiales para sostener su participación en el conflicto. México no entró a la guerra de manera directa, solo hacia el final y de manera casi simbólica, pero sí aportó tanto trabajadores como recursos a través de exportaciones. A inicios de 1950 se presenta el primer gran conflicto al interior del sistema político. El presidente de México de 1946 a 1952, Miguel Alemán Valdés, fue el primero que intentó romper con el sistema construido por Cárdenas. Enriquismo. Del enriquismo derivan 4 grupos importantes. El primer movimiento es el cardenismo pleno, que se mantuvo alrededor del general y creó el Movimiento de Liberación Nacional de 1961. El segundo es el movimiento campesino, y su líder principal fue el morelense Rubén Jaramillo, que fue asesinado en 1962. El tercer y cuarto grupo tienen su origen en la Escuela de Maestros Rurales de Guerrero, Ayotzinapa. El primero fue liderado por Genaro Vázquez Rojas y el segundo por Lucio Cabañas. El movimiento estudiantil de 1968 representó un hecho sin precedentes en la historia reciente de México, al surgir una protesta pacífica que cuestionó y se opuso al sistema en contra del autoritarismo gubernamental, mismo que logró aglutinar a diversos sectores de la sociedad mexicana, principalmente de la clase media. Esta movilización provocó una respuesta represiva por parte de las autoridades, lo cual dio como un resultado un capítulo doloroso en la memoria de nuestro país, con la masacre de la Plaza de Tlatelolco, y todo ello marcó una pauta en la transformación democrática nacional. El motivo que impulsó a crear el movimiento fue cuando el 30 de julio de 1968 el gobierno federal decidió intervenir en un conflicto de estudiantes entre la Universidad Nacional Autónoma de México, conocido como la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN, enviando tropas para controlar el disturbio, así como el disparo. Días después, una bazuca entró a la puerta principal de la preparatoria de San Ildefonso y golpeó tanto estudiantes como maestros. De esta manera, el 9 de agosto se conforma el Consejo Nacional de Huelga, compuesto por más de 30 comités representados por varias universidades públicas, como la UNAM, el IPN, Chapingo, las Normales, el Colegio de México, algunas de provincia y otras privadas como la Universidad Iberoamericana y La Salle, entre otras, juntando así 77 escuelas. En respuesta, el presidente Díaz Ordaz maquinó un plan nacional en el que instruía a sus diferentes cuerpos de seguridad para actuar contra cualquier disturbio estudiantil, detener a los líderes y provocar miedo como una advertencia para futuras protestas. Entonces, para la marcha pacífica convocada por el Congreso Nacional de Huelga, el día 2 de octubre, Díaz Ordaz organizó la llamada Operación Galeana, para la cual requirió el apoyo de varios cuerpos de seguridad y de un grupo de francotiradores mismos que, apostados en los edificios de Tlatelolco, tenían la orden de disparar contra el ejército mismo, la policía, civiles asistentes como mujeres y niños, lo cual culminó con consecuencias desastrosas, principalmente porque participaron distintas fuerzas de seguridad, con diferentes órdenes de sus superiores, como si se tratara de luchar contra un enemigo armado y no con jóvenes estudiantes. Por otro lado, el batallón Olimpia
tenía como característica que sus agentes vistieran de civiles, pero con la distinción de usar un guante blanco en su mano izquierda, los cuales esperarían la señal de una luz de bengala y así no dejar salir ni entrar a ninguna persona. Pero lo más lamentable es que ni estas corporaciones de seguridad tenían conocimiento de que los mismos francotiradores abrirían fuego contra la multitud y contra sus mismos compañeros, entre ellos un general del grupo de paracaidistas que cayó muerto por una bala. Posteriormente sobrevino el descontrol total de los agentes de seguridad y de los manifestantes que desembocaron en la violencia y la masacre. En ese día del 2 de octubre se produjeron una cuantiosa cantidad de detenidos, heridos y muertos, de la cual no se tiene registro, ya que varios cadáveres fueron recogidos o desaparecidos por los equipos de seguridad, y al día siguiente las brigadas de limpieza se encargaron de lavar el lugar, ocultando las evidencias de la tragedia, como si no hubiera pasado nada. El movimiento estudiantil de 1968 representó un hecho sin precedentes. Pero podemos señalar que este movimiento ha tenido gran trascendencia en la vida democrática del país, ya que a pesar del derramar sangre de personas inocentes, logró no solo restarle legitimidad y credibilidad al sistema autoritario de ese entonces, sino también creció el proceso democrático de México, al surgir con mayor fuerza los partidos políticos de oposición. Se crearon más instituciones en el ámbito electoral, surgieron organizaciones no gubernamentales como la ONG y medios de comunicación independientes, con lo cual inició el camino a nuestra incipiente democracia mexicana. Muchos se preguntarán qué es el SLN, como sus siglas dicen o como significa, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es una organización indígena, principalmente chapaneca, que se constituyó como un movimiento militar que se ha convertido a lo largo del tiempo en un movimiento político. Ellos buscaban el reconocimiento de los siguientes puntos. El derecho al uso, la promoción y desarrollo de sus lenguas y culturas, costumbres, tradiciones, tanto políticas como sociales, económicas, religiosas y culturales. Derecho a practicar, ejercer y desarrollar sus formas específicas de organización política, económica y social. Derecho al uso y disfrute de los recursos naturales del territorio. Derecho a que se respeten sus propias formas autónomas de gobierno, reconocimiento de las autoridades tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas, derecho de que en los juicios y procedimientos en los que los indígenas sean parte se tomen en consideración sus usos, costumbres y sistemas normativos internos de solución de conflictos, derecho a participar en la formulación de los planes, programas y proyectos de desarrollo de las comunidades y municipios en los que estén asentados y derecho a que se desarrollen sus esquemas y alternativas de organización para el trabajo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional proviene de un grupo muy extraño que no aparece en ninguna de las figuras previas. Se llama Frente de la Liberación Nacional y se fundó el 6 de agosto de 1969 por parte de los sobrevivientes del Ejército Insurgente Mexicano. El 16 de febrero de 1996, después de más de un año de encuentros y desencuentros, se concretó el primer acuerdo de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal en materia de derechos y cultura indígenas. Movimientos sociales actuales. En el periodo democrático en México se desarrolla la creciente autonomía de grupos que antes estaban subordinados al poder presidencial. En línea más tradicional de movimientos sociales, no hubo mucha actividad al inicio del periodo democrático. Sin embargo, debido a la creciente violencia, han surgido movimientos sociales que promueven la paz y otros que buscan a las personas desaparecidas en ese proceso. Aunque en los tiempos de la guerrilla hubo movimientos similares, fueron realmente pequeños en comparación con lo que hemos visto recientemente, como anteriormente mencionado, el movimiento estudiantil de 1968, que su principal demanda era la libertad en sus distintas acepciones. También el ya conocido anteriormente el movimiento Yo Soy 132, que fue un movimiento ciudadano conformado en su mayoría por estudiantes de educación superior, tanto de instituciones públicas como privadas, residentes en México, así como residentes y simpatizantes en más de 50 ciudades del mundo. El movimiento inicialmente buscaba la democratización de los medios de comunicación, la creación de un tercer debate entre los candidatos presidenciales y el rechazo a la imposición mediática de Enrique Peña Nieto como candidato en las elecciones presidenciales de 2012. También el feminismo, que es más conocido actualmente y que sigue dando su lucha todavía, que contrario de lo que se piensa, el feminismo no es un grupo radical que busca dividir o fomentar el odio hacia el género masculino, sino que es un movimiento político y social que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo en contra de la opresión, la violencia sexual, subordinación y explotación, que busca condiciones de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en relación con los hombres, así como condiciones sociales justas para ambos sectores. El equipo 6, que presentó el tema de los movimientos sociales en México, concluye que los movimientos sociales son una parte importante que siempre ha estado presente a lo largo del tiempo, cuyo propósito es el cambio y la mejora de la sociedad, promoviendo nuevas formas y estrategias para la obtención de mejores resultados a las problemáticas que enfrentan. México
Es un país en constante desarrollo porque, aunque mencionamos solo algunos de estos movimientos, les invitamos a conocer más movimientos de nuestro país y otros más. El año pasado escuchamos de las protestas en Chile, el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, las marchas feministas el pasado marzo, las protestas de la reforma tributaria en Colombia y lo más reciente, la protesta de las mujeres afganas que buscan reclamar su libertad, su derecho a la educación y al empleo. Así en todo el mundo, los movimientos sociales son un paso de un recorrido muy largo en busca de soluciones convenientes para todos, porque una voz alzada por el bienestar de todos es la chispa para un cambio que promete un futuro digno de todos nosotros, ya sea aquí en México o en otro lugar, es una llama viva para cambiar el mundo. Por eso recalcamos la importancia de los movimientos sociales. Así, concluyo con la importancia del movimiento social, ya que es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tiene como finalidad el cambio social. No obstante, no siempre constituyen un obstáculo para el desarrollo de un país, ya que esta opinión negativa hacia los movimientos sociales corresponde hacia la falsa idea de criminalizarlos, ya que estos se han caracterizado por cómo se organizan y manifiestan, así sea de manera pacífica o violenta. Esto tiene mucho que ver con los procesos de desarrollo social, puesto que su objetivo es demostrar la relación que existe entre algunos movimientos sociales y los avances que ha demostrado el país en su historia. Conclusión final, bien sabemos que los movimientos sociales han sido parte de la historia de muchos países, en nuestro caso, de México. Estos han ayudado a muchas peleas para lograr objetivos que ayuden al bienestar de una sociedad. Si bien sabemos en este tema, hablamos de una gran variedad de movimientos, y sin dejar a un lado movimientos que no fueron mencionados. Personalmente me llama más la atención el movimiento de la Revolución Mexicana, que fue una gran pelea y que ahora nuestra sociedad está orgullosa. Tampoco quedan dudas de que muchos movimientos que surgen actualmente buscan otros objetivos, por ejemplo, algunos movimientos que buscan paz, justicia, entre otros, y que podemos ser parte de ellos para cambiar la sociedad para nuestro bien. Los movimientos sociales tienen como objetivo principal lograr un cambio, ya que son una acción colectiva de participación ciudadana en la cual se expresan los valores, creencias e ideologías. Se manifiesta el descontento e inconformidad con el sistema y se lucha por derechos y terminar con las injusticias. Tras los movimientos antes mencionados en la exposición sucedidos dentro de la República Mexicana, se dio como resultado la creación de fundaciones, partidos políticos y grandes avances tecnológicos que a día de hoy siguen siendo clave para garantizar el respeto de los derechos, la creación de nuevos y evitar la pérdida de los mismos. A partir de estos hechos, surgen en México diversas manifestaciones que protestan y exigen un Estado de Derecho, condiciones dignas de existencia, solución a problemas como la pobreza y desigualdad y el alto a la violencia. Sin embargo, algunos de estos movimientos sí han logrado aparecer con gran fuerza y arrastre, y no se han conformado solo con cuestionar el orden establecido. Por el contrario, buscan llevar sus prácticas, repertorios, recursos, experiencia e imaginación al terreno de la propuesta, de la construcción de alternativas de solución o mejora de problemáticas variadas que afectan a la sociedad mexicana. Como conclusión personal, como antes mencionado o como he mencionado yo, los movimientos sociales son una llama viva para cambiar al mundo. Es importante que cada uno de nosotros se entere de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ya sea en nuestro país, en nuestra comunidad, cerca de nosotros o en otros países y en otros lugares. Quizás solo sea un simple estudiante, pero eso no pensaban miles de aquellos que marcharon por un cambio en México, como los del movimiento estudiantil de 68 o los de Yo Soy 132. Desde líderes revolucionarios hasta simples ciudadanos, todos con un propósito igual de importante para alzar sus voces de manera pacífica. Un cambio para la mejora de la sociedad, un cambio para cambiar todo lo que está pasando. Y tal vez uso mucho la palabra cambio y cambiar, pero es una palabra muy clave que estamos usando porque los movimientos sociales sirven para eso, para cambiar la estructura, para cambiar mentes, para cambiar sociedades, para cambiar estándares, reglas, para cambiar y buscar una mejora, una evolución, un propósito más grande del que tenemos para una mejor convivencia entre todos nosotros, porque los movimientos sociales son una llama viva para cambiar al mundo.